Una relación para también tenerlo por ahí. Y damos inicio a la clase muestra de desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable, eh, hecho por Comuna, digamos. Y les voy a explicar un poquito de qué es lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hacer un calentamiento, así como cuando hacemos ejercicio, calentamos. Bueno, primero vamos a introducirnos al tema para empezar a abrir la mente sobre lo que vamos a abordar, ¿no? Ahí, ese regreso. Calentamiento. Sí se está compartiendo ahí, nada más tengo una duda. Sí, vale. Sí, sí se está compartiendo. Gracias, gracias. Y luego haremos la distinción entre desarrollo inmobiliario y desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. ¿Cómo es este salto de la concepción que tenemos actualmente de desarrollo inmobiliario hacia algo que está aterrizando de alguna manera diferentes teorías eh, para la generación de los espacios en los que vamos a habitar, básicamente, ¿no? Después entenderemos de manera general cuál es el contexto y la situación de la vivienda en México actualmente y de toda esta investigación que he hecho, cuál es el problema que yo identifico y la pregunta que es clave para, de alguna manera, pues dar solución a esto y encontrar una respuesta para ello. Después les platicaré cuál es el objetivo general del curso y por qué es importante de alguna manera. Y también cuál es la hipótesis que hay sobre esta teoría detrás del desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Después les platicaré sobre básicamente lo que vamos a ver en el curso, que se divide en dos cosas, una parte teórica y otra parte práctica. Y finalmente, pues bueno, terminamos la clase y hacemos un enfriamiento, al igual que cuando eh, pues calentamos, en este caso, pues estiramos, ¿no? Para terminar la clase y cerrar con ella. Después simplemente les platicaré de qué va el curso, o sea, información general. Y finalmente una mesa redonda en la que podemos compartir, digamos, de lo que acabamos de ver, de algunas ideas, algunas preguntas que tengan, etcétera, ¿no? Y iniciamos con esta, es el calentamiento, que dice así: la penuria del habitar no consiste primeramente en la falta de viviendas. La auténtica penuria del habitar reside en que los mortales tienen que buscar de nuevo la esencia del habitar. Tienen que aprender primeramente a habitar. Esta frase la dijo Martin Heidegger por allá en 1951, que es un filósofo existencialista alemán, en un artículo que se llama Construir, Habitar y Pensar. Esta frase específicamente, pues yo la leí por allá por el 2021 y la verdad es que me impactó profundamente, justamente cuando estaba haciendo mis estudios en desarrollo inmobiliario o la especialidad en ciencias del hábitat, que de alguna manera me da el salto de esta visión lógica, matemática, ingenieril que tenía hacia esta parte más humana, que, que también resuelve problemas, pero entendiendo más cuál es el problema del habitar, ¿no? Generalmente está esta noción de vivir o sea, de que nos preguntamos cómo vamos a vivir, pero se reduce generalmente en un sentido como biológico, ¿no? De cómo vivimos, pues comiendo, durmiendo, respirando, básicamente, pero la idea de habitar ya te coloca en un momento y en un espacio específico, ¿no? Y creo que ese es el salto de la noción de la vivienda con la noción habitacional. Eh, Específicamente la filosofía de Martin Heidegger tenía que ver con el Dasein, que significa el ser ahí, es decir, el ser en un espacio específico. Y se preguntaba sobre cuál es su rol en él, el rol de esta persona en el lugar que fuimos arrojados, así decía, eh, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y también hablaba en este mismo artículo que la idea de construir tenía el fin de cuidar o procurar el habitar y que esto de alguna manera termina dejando huella, es decir, las construcciones que tenemos.
Y nada, bueno, esto es parte del calentamiento y creo que le dan el clavo en esta noción de la diferencia entre vivir y habitar, la diferencia entre el desarrollo de viviendas y el desarrollo habitacional. Simplemente aquí les dejo algunas preguntas que pueden servir como reflexión también para terminar de calentar, que la verdad es que las vamos a retomar al final de la sesión, simplemente para hablar seguir hablando de esta conversación. Se las digo rápidamente. ¿Cómo vamos a habitar en el futuro? ¿Cómo, cómo van a ser nuestras ciudades específicamente? ¿Cómo van a ser nuestros entornos? ¿Qué tan seguras, qué tan amables, etcétera? ¿Y cuál es nuestro rol también en ellas? ¿Cómo vamos a construirlas desde aquello que está a nuestro alcance? Y con esto, digo, entendiendo que estamos en un gremio de profesionales de la construcción, pues cómo vamos a hacer proyectos que no solamente generen dinero, sino que también multipliquen el valor social, ambiental y económico. Esto más o menos tiene que ver con la idea de cómo hacer ciudad. Estas preguntas, de alguna manera, son las que busca responder de manera general el curso, eh, aunque claramente abordaremos cosas pues específicas. Eh, y bueno, a ver, iniciamos como tal. Primero esta pregunta, ¿cómo vamos a habitar en el futuro? Pues entendemos que la población va a seguir creciendo en los próximos años. Para el 2050 se estima que seamos como 10.000 millones de personas en el mundo contra las 8.000 millones que somos actualmente. Y no solamente seremos más, sino que las ciudades van a atraer todavía muchas más personas por muchos factores, entre ellos la migración específicamente, ¿no? Estas condiciones de desigualdad, de inseguridad y cambio climático harán que más y más personas migren a las ciudades en busca de pues, una buena vida. Y la pregunta es si estas ciudades realmente ofrecen esta calidad de vida, ¿no? Está esta idea de que las ciudades son motores de desarrollo económico, social y cultural. Aquí hay una frase que me gusta bastante de Wellington Webb, un exalcalde de Denver, que dijo básicamente, el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el siglo de los estados-nación y el siglo XXI será el siglo de las ciudades. Y tiene razón en el sentido de que las ciudades son estas donde se concentra más y más, digamos, el poder político, económico, eh, también cultural pues de la humanidad como tal, ¿no? Existe esta idea de ciudad global también de Saskia Sassen, que básicamente dice que las grandes capitales, pues ya incluso no podemos diferenciarlas porque los edificios son muy similares, o sea, hay los mismos restaurantes o básicamente McDonald's, Starbucks, todos estos, y, y realmente y terminan representando esta idea como del capital, ¿no? Pero bueno, esa es otra teoría. El punto es que, pues bueno, las ciudades serán claves, digamos, en el futuro. Y bueno, existen nuevas tendencias, como bien saben, cooperativas, vivienda colectiva, co-living, coworking, todo esto empieza a ser tendencia. Y también esta idea de ya desarrollar con la idea de proximidad, de cohesión, esta idea de las ciudades de 15 minutos, de la ciudad suave, entre otros, ¿no? Y también está este enfoque, se necesita más bien este enfoque de no solamente desarrollar infraestructura, es decir, que la arquitectura, la construcción sea más de procesos que de objetos, más que imponer como tal cómo viven o habitan las personas, que sea un proceso eh, colectivo de alguna manera, también empieza a ser tendencia. Y también este enfoque de más que cantidad, específicamente con las viviendas que son en masa, ya con un enfoque también de calidad. Y luego
simplemente para entender mejor qué es el desarrollo inmobiliario y poder hacer la distinción con el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Pues el desarrollo es un proceso socioeconómico, es una actividad económica que va desde primero la adquisición, la planeación, hacer gestorías, la construcción, vender y la operación de los inmuebles, ¿no? Básicamente. Y hay muchos tipos de desarrollo inmobiliario. Edificios, fraccionamientos, lotes, unifamiliares, dúplex, hay flipping, hay también incluso autoconstrucción si se dan las herramientas necesarias, etcétera. Pero bueno, al final es una actividad económica que responde a las necesidades principalmente del mercado, no tanto de la sociedad, y define dónde y cómo van a habitar las personas. También es una actividad donde confluyen muchísimas especialidades que en teoría es regulada por el Estado. Aunque, pues bueno, en los últimos años podemos ver que el mercado de alguna manera es el que ha dirigido la producción de vivienda específicamente. Y también tiene este enfoque solamente como en vivienda. Y la pregunta justamente es cómo trascender este enfoque hacia lo habitacional, cómo hacer ciudad. Y una de las respuestas es el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Ahora, ¿a qué me refiero con desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable? Primero es Primero, a ver, los adjetivos que hay ahí, ¿no? Habitacional, sostenible y rentable. Primero esto de habitacional que justamente va más allá de la vivienda, porque no solamente vivimos en la vivienda, sino también afuera de ella. Al pie de nuestra casa, en los trayectos que hacemos, en los espacios que visitamos, etcétera, ¿no? Y, y que tiene este enfoque barrial, es decir, que es esta escala que conecta la escala de la vivienda con la escala de la ciudad. Pero con este enfoque a la escala humana. ¿Y cómo nos movemos los humanos? Pues caminando, ¿no? Principalmente. La idea de sostenible tiene que ver con las dimensiones, que ahorita las vamos a ver, que es social, ambiental y económica, y entre ellas también el rentable. Creo que la parte de rentable sobraría, pero porque está incluido, digamos, en este enfoque de inmobiliario, desarrollo inmobiliario, y lo inmobiliario está dentro del mercado como tal, pero quería también hacer el énfasis para no dejarlo de lado, porque generalmente luego cuando se habla eh, o sea, del análisis social, ambiental, se deja de lado justamente esta factibilidad de financiamiento y retorno. Eh, y la idea de este concepto es que integre un poco todo. Lo vamos a ver un poquito más también más adelante y a profundidad y espero que también les quede más claro. ¿Qué características tiene el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable? Pues primero que es un sistema complejo y emergente. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más gráfico de qué es un sistema complejo y emergente, pero básicamente es que tiene un montón de dimensiones o características o qué son estas básicamente y las voy a explicar brevemente una por una que en el curso pudiéramos profundizar aún más. Primero que es multifuncional, es decir, satisface necesidades de espacios productivos, reproductivos y recreativos. ¿A qué me refiero con estos? Productivos es donde trabajamos, ¿no? Donde producimos. Los reproductivos tienen que ver todo con estos espacios del cuidado, que ahí entra la vivienda. Pero la vivienda no es la única satisfactora eh, de los espacios de cuidado. También están las guarderías, las casas para adultos mayores, casas de asistencia, los comedores, entre otros espacios que justamente satisfacen esta necesidad del cuidado. Y los recreativos, que tienen que ver todos estos espacios que nos generan una identidad, que tienen que ver, por ejemplo, los espacios públicos, los espacios culturales, los espacios deportivos, todos aquellos donde nos encontramos con los nuestros, etcétera. Satisface todos estos espacios. Es multidimensional
porque atiende no solamente a la rentabilidad, sino también a la sostenibilidad social, ambiental y económica, que los vamos a ver a profundidad más adelante. Eh, no solamente se diseña a la escala del conjunto, edificio o vivienda, sino que también atiende la escala urbana y la escala barrial. Es multifásico porque no solamente eh, es entregar, digamos, el producto, sino que intenta incluir todo el proceso en él, justamente integrando la siguiente dimensión que es integrando más personas o más disciplinas en él. Simplemente para terminar el de arriba, es conceptualización, anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción, operación y la deconstrucción o la demolición, que tiene que ver justamente con el ciclo de vida de un edificio. Es decir, no solamente es construirlo, sino qué va a pasar después con él, ¿no? Es un enfoque más sostenible, claramente. Y sobre lo interdisciplinario, es que adopta las diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos, no solamente de estas especialidades o licenciaturas o gente profesional, sino también de aquellos que viven en ese barrio, en ese entorno, ¿no? Lo adopta. Y con el fin de justamente satisfacer esta identidad barrial, el metabolismo urbano que tiene que ver con un enfoque sostenible, ambiental, circular, justamente, y que promueve la prosperidad local, que tiene que ver con la sostenibilidad económica, más allá de la pura rentabilidad financiera. Y básicamente este concepto se intenta acercar a un concepto que se llama la producción social del hábitat. No sé si lo han escuchado, hay muchas teorías de este concepto, pero justamente tiene que ver con que la sociedad participa y autogestiona, digamos, los espacios en los que van a vivir. Y para eso es necesario herramientas o modelos alternativos para hacerlo. Yo creo que este concepto luego cae en lo utópico porque, pues, estamos en un contexto del mercado donde la tierra tiene un valor y por eso justamente este concepto intenta acercarse nada más a promover que haya participación, que sea descentralizado, que más personas puedan participar en los procesos de producción del hábitat, entre otras cosas. Este es el ejemplo que les decía del sistema complejo emergente. eh, en este caso específico es de un proyecto inmobiliario. Y, y digamos, este sistema creo que es un gran ejemplo para entender qué es lo que implica un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que implica un proyecto inmobiliario? Porque implica, digamos, muchas dimensiones o muchas disciplinas, en este caso, digamos, que están encerradas por estas digamos, dimensiones, arquitectura, construcción, finanzas, la parte legal y la parte de comercialización, que son sistemas independientes que al final se interconectan y, y que al final son un montón de elementos y procesos que se conectan. Y ahí en el centro justamente está el desarrollador, que al final se vuelve como este director de orquesta que coordina como tal, pues todos estos elementos. Y probablemente esto yo lo hice allá por el 2021 justamente para mi especialidad en desarrollo inmobiliario y ahora veo que habrá elementos que probablemente se estén escapando, pero creo que da un buen ejemplo para entender qué es un sistema complejo emergente y de alguna manera lo que implica el desarrollo de un proyecto inmobiliario. El desarrollador no será el experto en la parte legal, financiera, construcción, arquitectura o de comercialización, pero tiene que saber para poder dirigirlo como un director de orquesta, ¿no? Luego, simplemente para que tengamos un poquito del contexto del desarrollo habitacional que ha habido en México, pasamos de los barrios coloniales como los conocen, San Miguelito, San Sebastián, todos estos. Pasamos a las ciudades satélites, que eran estas ciudades dormitorio, alejada luego de servicios, a reconocer que nos estábamos equivocando y estamos pasando a la idea de las ciudades compactas.
Las ciudades satélites justamente se originaron por esta gran migración que hubo a, la, a las ciudades por allá por los 40, que generó esta expansión desordenada, etcétera. Pero hoy estamos en una situación muy similar, por lo menos, ¿no? En la que habrá migraciones, sea por cambio climático, por inseguridades, por desigualdades en diferentes partes de Latinoamérica, y las ciudades justamente tienden a atraer a estas masas de población. Eh, También hubo un impacto, digamos, en las ciudades por estas políticas centradas en el automóvil que se adoptó esta noción de usos de suelo después del movimiento moderno urbano, un movimiento arquitectónico que veía un poco a las ciudades como una máquina y dividía sus usos, ¿no? De acá se trabaja, acá se compra, acá se estudia, acá se vive, y hoy en día seguimos con esta noción de los usos de suelo, que entiendo la idea que es para regular un poquito qué sí se puede construir y qué no, pero al final terminó fragmentando los tejidos y justamente la diversidad de espacios que satisfacen la vida humana. Aunado a esto, pues hubo una crisis, hay una crisis de asequibilidad de la vivienda, hay una desconexión total, y ahorita lo vamos a ver, entre los ingresos de las personas y los costos de la vivienda. Eh, hay mucho trabajo mucha gente trabaja en la informalidad que ni siquiera puede acceder a créditos, y también hay un montón de políticas que no promueven a la vivienda como un derecho, sino más como un activo financiero, ¿no? Se ven estas espectaculares que dicen invierte en vivienda. Entonces, se está viendo a la vivienda de esta manera. Y aunado a esto, están habiendo reformas a las políticas de vivienda, entre ellas entra al juego el Infonavit con un papel más activo, porque va a construir y va a rentar viviendas. Entonces, eso va a llevar de alguna manera a los desarrolladores a innovar, a ser diferentes y a poder agregar más valor en esto, ¿no? Y ahora la situación, eh, pues tenemos este mercado que prioriza la venta sobre la renta. Y no digo que esté mal, porque al final está bien que más personas tengan su propia casa, pero el tema es que se desarrolla en el corto plazo. Es decir, los desarrolladores intentan eh, sacarlo lo más rápido posible, lo más barato posible, para poder venderlas, comparado con cuando se construye para renta, que pues le intentas meter los mejores materiales, que quede bien, le pones cosas que te ahorren agua, que te ahorren luz, porque es a largo plazo. Y el chiste es que terminan desarrollando estas casas de galleta con una muy baja calidad. Y esas son las ciudades en las que estamos viviendo, o las que están viviendo muchas personas. Eh, el modelo que tenemos es generalmente a través de créditos y excluye a por lo menos el 50% de las personas que trabajan en la informalidad. Entonces, y no solamente eso, o sea, el dato más impresionante es que el 80% de la población ni siquiera puede comprar una vivienda porque ni siquiera puede acceder a un crédito. Tanto porque viven en la informalidad o tanto porque simplemente no pueden pagarlo, ¿no? Y finalmente también la vivienda pues es principalmente privada, más que comunitaria o pública. Y no digo que también no está mal que sea privada, que las personas posean, simplemente esto termina de alguna manera atendiendo al mercado más que las necesidades de la población. Y lo menciono porque en otros países donde hay vivienda pública, como Dinamarca, Singapur, incluso Uruguay, eh, no tienen tantos problemas sobre el acceso a la vivienda, porque hay una competencia más regulada, porque hay rentas y venta de vivienda hecha por el gobierno, básicamente. Eh, pero bueno, esto nos ha llevado a
crecer de alguna manera desorganizada, a que las personas construyan dónde van a vivir, eh, no basándose en unos colores que estén ahí en un mapa que determina los usos de suelo, sino porque ahí encontraron que pueden vivir y son estos asentamientos irregulares que al final, pues sí llevan esta dispersión de servicios, de equipamientos, nos hacen depender del automóvil, impacta en la salud, en los espacios públicos de calidad y pues, debilita la cohesión social y la economía local principalmente. También hay, creo que no es duda, y lo digo, ya lo decía, que está esta idea de la financiarización de la vivienda, que ve a la vivienda como un activo financiero o un vehículo financiero de inversión más que un derecho. Y esto justamente termina llevando problemas de gentrificación, que luego se argumenta que hay gentrificación buena. Hay que entender bien qué es la gentrificación. La gentrificación es el desplazamiento de las personas, es decir, que las saca de donde viven. Y, pues bueno, esto termina generando segregación socioespacial. Creo que también hay una normativa que no termina de actualizarse, que también está evolucionando constantemente muy rápido y no permite o no hay nuevas alternativas de financiamiento para generar vivienda que realmente eh, resuelva un poco la situación de la vivienda en México. Y ya muy concretamente, intentando enmarcar, digamos, el problema, pues las políticas de vivienda y el sector financiero están favoreciendo la rentabilidad a corto plazo, es decir, lo que les decía, se disminuyen todos los costos económicos de producción, aumentando la rentabilidad, pero aumentan los costos socioambientales o las externalidades socioambientales, bajando la sostenibilidad. Y esto debido en gran medida porque hay una escasez de políticas, no hay herramientas, no hay incentivos que promuevan la producción de este tipo de vivienda que satisfaga pues sí, las necesidades sociales, ambientales, culturales, con una visión a largo plazo. Y terminamos viviendo en este tipo de ciudades, pues sí, como lo pueden ver en la imagen de alguna manera. Estas imágenes, digo, si las quieren investigar, es Paraísos Siniestros de Jorge Tawada. Tiene un montón de fotografías de este tipo de viviendas. La pregunta, digamos, que es clave en todo esto, ¿cómo vamos a hacer que los proyectos habitacionales armonicen el financiamiento y la rentabilidad con las dimensiones de sostenibilidad social, ambiental y económica, que promuevan la salud, la inclusión y las oportunidades en las personas? Esta es la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí tiene que ver, es algo que intenta responder el curso, digamos, o toda esta teoría, que pues primero aprenderíamos los principios clave, el contexto, las estrategias y los modelos que hay para el desarrollo de proyectos sostenibles. No solamente eso, sino lo vamos a llevar a la parte práctica, que tiene que ver con cada quien podrá desarrollar su propio proyecto aquí en la parte práctica y tendrá retroalimentación, digamos, colectiva, tanto de mí como de los demás compañeros. Esta es la intención justamente de formar una red profesional colaborativa que pueda llevar a la realidad todos estos proyectos que nos planteemos aquí y afuera. Obviamente, si aquí no funciona, creo que el ejercicio va a servir para llevarlo a la realidad también por fuera. ¿Por qué es importante? Porque están habiendo cambios en políticas de vivienda actualmente, porque se necesita vivienda asequible, bien ubicada y que sea sostenible. También se ve a la vivienda, como les decía, como este catalizador de desarrollo urbano, es decir, se vuelve como un tipo de acupuntura urbana. Mientras se empieza a solucionar eh, pequeños contextos urbanos, empieza a proliferar esta idea, ¿no? De desarrollar de una manera sostenible y aumentar la habitabilidad de los espacios. Está esta idea, ¿no? De no solamente dotar un techo, sino de crear espacios que promuevan el trabajo, la cultura, la salud y otras cosas.
Esto previene problemas urbanos y ahorros a largo plazo. Y porque el sector inmobiliario y de la construcción son un pilar definitivamente en la economía de cualquier país que genera empleo y atrae la inversión. Aparte de esto, pues bueno, se alinea a los ODS y a la idea o el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. La visión o hipótesis de esta idea del desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable es que no solamente es posible armonizarlo, sino que cuando implementas sostenibilidad social, ambiental y económica y criterios de habitabilidad en tu proyecto, la rentabilidad en realidad se multiplica, ¿no? Estás generando mucho más valor, es mucho más atractivo. Creo que uno de los retos es saber cómo venderlo y por eso también la importancia de eh, vislumbrar nuevos modelos de financiamiento y de desarrollo de este tipo de vivienda. Y así se divide el curso para intentar responder esta pregunta de cómo implementarlo. Primero una introducción más amplia a lo que es el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Todo esto lo vamos a ver, digamos, a detalle a continuación. Ahorita nada más creo que la idea es pues que vamos a entender los principios, el contexto, las alternativas y el cómo hacer proyectos desde la parte teórica y poder llevarlo a la práctica desde los diferentes procesos y fases que va a haber, ¿no? También mencionar que cada clase tendrá una tarea opcional, claramente, no es obligatoria, aquí nadie los va a calificar, en realidad es para que profundicen en el conocimiento, tanto en la teoría como en el práctico. En el práctico, obviamente, sería llevando a cabo su propio proyecto para que al final eh, hay una presentación final de su proyecto y que aquí lo podamos retroalimentar y idealmente pues llevarlo a la realidad, ¿no? Tanto con los que estamos aquí y con las otras personas que podamos colaborar en el futuro. Como les decía, como una busca ser este espacio de trabajo colaborativo. Primero lo que vamos a ver en la clase uno es introducción al desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Primero vamos a hacer un roadmap general del curso, qué onda con esto del proyecto, de qué se va a tratar, explicar eso de una manera más clara. Entenderemos qué es la habitabilidad barrial, qué es la sostenibilidad, eh, qué es esto del desarrollo sostenible que está ahí en los ODS y cómo pasa al desarrollo urbano sostenible y cómo lo pasamos al desarrollo habitacional sostenible. Entenderemos cuáles son las dimensiones y variables y aquellos indicadores para la sostenibilidad social, ambiental y económica. ¿Qué es lo que hace que un proyecto habitacional sea sostenible social, ambientalmente y económicamente? Y también entender cuáles son estos indicadores de rentabilidad, que ya más o menos los conocemos, que es retorno de inversión, tasa interna de retorno, pero ¿cómo lo sacamos, no? Esa es la pregunta. Y justamente nos va a ayudar a la primera etapa de su proyecto, que es la conceptualización, que básicamente es cómo aterrizar un proyecto o cómo delinear los alcances que se van a construir y también la parte financiera, digamos, tener un producto mínimo viable para poder venderlo, eh, qué características va a tener y eh, pues sí, esto es lo que haríamos en esta parte. Eh, Reconocer cuáles indicadores aportan el valor social, ambiental y económico a través de una evaluación muy breve. Obviamente, identificando las regulaciones y también el mercado, eh, básicamente. Y obtendríamos algo similar a esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Y cuánto sería nuestro retorno de inversión, de alguna manera? Esta es la idea de la conceptualización. Y creo que en esta parte específicamente es lo que entre esta y la del anteproyecto es por lo menos a lo que se debería llegar con su proyecto. Sé que habrá algunos que no son arquitectos, pero creo que pueden aterrizar de manera general pues, los números, ¿no? Que es, que es la parte.
atractiva. Y también poder aterrizar también estos bosquejos, ¿no? Para poder vender una idea. Después hablaremos en la parte teórica de los principios para el desarrollo habitacional. Entenderemos qué es esta idea de hacer ciudad más a profundidad, que la divido en dos. Primero, esta pregunta ética de qué hacer. Como les decía, que es algo que nos preguntamos todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Me pasó esto? ¿Qué voy a hacer? Y, y entender cómo encontrar un propósito profundo para conectarlo con la idea de la ciudad, y también con esta idea de hacer ciudad, ¿qué tipo de ciudad? Y ahí les explico eh, puntualmente tres teorías de la ciudad. La ciudad suave, que es este libro que ven ahí. La ciudad inteligente, las smart cities, que se escucha mucho. Y la ciudad abierta, que tiene que ver con la participación, básicamente. Eh, Después hacemos una crítica al movimiento moderno urbano que ya más o menos les platicaba. Lo podemos ver en esta imagen que es La Ville Radieuse de Le Corbusier, que más o menos él veía a París de esta manera, como les decía, como viendo a la ciudad como una máquina. eh, pero bueno, pues qué bueno que al final no se hizo ese proyecto, pero bueno, hoy seguimos pagando de alguna manera esta visión del modernismo urbano. Después entenderemos la teoría de la vivienda colectiva como proyecto urbano que les digo que tomé este curso, pasando por todas las escalas y que justamente eh, dota de alguna manera estos principios para el proyecto habitacional urbano que se relaciona. Entre ellos, pues tiene este que es tan sonado últimamente que es la ecuación de David Sim. La densidad por la diversidad es igual a proximidad, que tiene que ver con la idea de los usos mixtos. Eh, Esta idea de proximidad es lo que justamente genera interacciones entre las personas, que no nos hace dependientes del auto para movernos, para satisfacer nuestras necesidades, para llegar a hacer ejercicio, ir al espacio público, lo que quieran. Y que se conecta también con esta idea de las plantas bajas activas. Las plantas bajas activas a mí me parecen un factor fundamental para el desarrollo del tejido urbano, porque satisface la dimensión social, ambiental y económica. Se los explico brevemente. La parte social, pues porque genera interacción y genera seguridad, digamos, en la calle. La parte ambiental, porque justamente ya no dependes del automóvil para moverte. Y la parte económica, pues porque promueve la prosperidad y la economía local. Es un ejemplo de cómo satisfacer estas dimensiones de sostenibilidad en proyectos habitacionales. La idea de los encajes urbanos, que tiene que ver con cómo el proyecto se adapta al entorno, o sea, toma en cuenta el barrio y dónde se desplanta y las necesidades que hay ahí, a, comparado con cómo el entorno se adapta a tu proyecto, ¿no? Que es lo que luego termina pasando, por ejemplo, en las privadas. Eh, También está esta idea de flexibilidad y progresividad en la vivienda. Flexibilidad tiene que ver con cómo se adapta un espacio a diferentes necesidades y usos en el futuro, tomando en cuenta que la vivienda es indeterminada, o sea, que no es fija, que hay diferentes necesidades y estilos de vida, y que es progresiva tiene que ver con que puede construirse en el tiempo. Veremos algunos ejemplos. Y veremos más ejemplos o más de estos principios a profundidad en este capítulo. También veremos el valor del espacio público en la vivienda. Lo que les decía, no solamente vivimos adentro y afuera, veremos casos análogos, entre ellos el proyecto de Juan Carral. Y, y bueno, pasaremos a la parte del anteproyecto, que es la segunda fase, que tiene que ver con pues ya afinar qué es lo que va a incluir nuestro proyecto, que es necesario para también eh, comprender ya la parte del financiamiento e ir avanzando en esa partida. O sea, cómo se va a financiar. Eh, Entenderemos también la idea del flujo efectivo, que es el dinero en el tiempo,
Y también pues adoptaremos algunas perspectivas que son sostenibles en el desarrollo de proyectos habitacionales, como es el diseño bioclimático, y la adopción de características que hacen por lo menos más sostenible, digamos, un proyecto, ¿no? Después, en la parte de teoría, veremos los diferentes modelos de financiamiento para la producción y acceso a la vivienda. Entenderemos primero, pues, el modelo tradicional, que es la manera actual más fácil de desarrollar un proyecto inmobiliario, que son aportaciones, créditos puentes, inversionistas, las preventas, renta con opción a compra. Las entenderemos mejor. Esto con la intención de justamente poder llevar a la realidad nuestro proyecto. Pero no solamente nos quedaremos en eso, sino voltaremos a ver otros modelos de financiamiento, como el de copropiedad, el co-housing o las cooperativas de vivienda, que se llevan en casos muy específicos aquí en México o en otros países. Y también veremos otras formas de acceso a la vivienda muy poco conocidas, que simplemente es cómo una persona puede acceder a vivienda. Las veremos por ahí y veremos también casos análogos, qué es lo que está haciendo Urbita de Monterrey y qué es lo que está haciendo Reurbano de la Ciudad de México. Eh, y después pues pasaremos a la siguiente fase, que en la parte práctica, que es el proyecto ejecutivo y la construcción. Tendremos cuál es la documentación necesaria para llevar a la realidad del proyecto, digamos, en la parte legal, y también la estrategia de financiamiento que mejor aplique a tu proyecto. Ya empezaremos a definirlo, justamente apoyándonos de esto que acabamos de ver. Eh, Pues bueno, también empezaremos a ver cuáles son los principios de un presupuesto de obra y un programa de obra para aquellos que no son edificadores o constructores, así como cuáles son algunas de las instalaciones sostenibles que se pueden aplicar a este proyecto. Y también entender los planes de gestión que tiene que ver con el Project Management Book, que es una guía para la gestión de proyectos. Entenderemos unos principios básicos para la gestión de proyectos y, pues bueno, también algunas técnicas de sostenibilidad ya aplicadas, que son un poquito más técnicas. Y después veremos el contexto de la vivienda en México. Creo que es importante también abordar esta parte para justamente entender dónde estamos parados y cómo pudieran generarse nuevas políticas o impulsar algunas otras visiones, pues, para el desarrollo de vivienda en México. Entenderemos qué se entiende por derecho a la vivienda en México, que lo aborda Carla Escoffier en su libro País sin Techo. Básicamente, las diferentes visiones que hay sobre qué es esto del derecho a la vivienda, que se conecta también con la idea del derecho a la ciudad, como lo hemos visto, ¿no? No nada más es el derecho a la vivienda, sino pudiéramos llamarle el derecho habitacional, ¿no? El derecho a poder desarrollarse de una manera integral en la ciudad o en el espacio en el que habitamos. Entenderemos cuáles han sido las diferentes políticas que ha habido en las diferentes administraciones y los programas que ha habido, y se hace una crítica, digamos, al modelo de mercado de vivienda actual, preguntando quién es el que garantiza este derecho, si el mercado o el Estado, y cómo, para entender justamente cuál es la situación. Y también vemos cuál es el panorama del desarrollo habitacional actual, qué es lo que se está haciendo y, y pues lo preocupante que es cómo se va a hacer, ¿no? Cuáles son los desafíos, los retos y cómo podemos construir desde lo que nosotros tenemos al alcance. Después pasamos a la fase de operación, que es la última, digamos, bueno, antes del desmantelamiento. Y pues simplemente aquí es reconocer cuáles son las mejores prácticas de administración de un inmueble, que también esto puede ser un negocio. Eh, Entenderemos algunos indicadores para evaluar el desempeño de nuestro proyecto, tanto financieramente como sosteniblemente, social, ambiental, económicamente, y algunas estrategias que son aplicadas en la operación para aumentar el valor percibido de un inmueble, que tiene que ver con los reglamentos, con las aportaciones, con hacer programas de actividades
como aquí lo pueden ver en la imagen. Eh, pues sí, para promover la vida comunitaria. Y finalmente, en la parte teórica, veremos la parte de evaluación de sostenibilidad de proyectos, cuáles son las certificaciones generalmente más conocidas, LEED, BREEAM, EDGE, etcétera, y como una crítica, digamos, a estas certificaciones que luego se quedan en esta parte de la dimensión ecológica, dejando de lado justamente la parte social, cultural, económica y rentable, cómo integrar la evaluación de un proyecto de manera integral. Por eso esto de marcos integrales y prácticos, prácticos me refiero a fáciles, no tan complejos, para evaluarlos, que de hecho es el producto de la tesis que estoy haciendo de mi maestría, es una guía y un marco de evaluación para proyectos habitacionales sostenibles y rentables. Entender cuáles son esos indicadores que determinan si tu proyecto es sostenible y rentable o no. Y finalmente, simplemente ya será presentaciones de proyecto final con, como les decía, retroalimentación colectiva de aquí, tanto mía como de aquellos que quieran participar. Y la idea es que sean presentaciones breves, de 10 a 15 minutos, yo creo máximo, dependiendo de cuántos seamos. Simplemente explicando de qué se trata, cuál es esta propuesta de valor diferenciada y estos indicadores financieros principales, ¿no? Y también después de llegar a una conversación que tenga que ver con cómo podemos llevar a la realidad esto, quién aporta qué, etcétera. Y bueno, eso es la clase de teoría. Aquí están las fechas. Eh, Aquí quería compartírselos, digamos, en un calendario para que sea más fácil entenderlo. Después lo haré. Eh, las clases de teoría y las clases de proyectos. Las clases de teoría son los miércoles a las 6 y los proyectos son sábados a las 11. Todas las clases quedarían grabadas por si no las pueden ver, digamos, en vivo, que lo ideal es que sea en vivo para que puedan participar, que tengan dudas, etcétera. Pero, pues bueno, podrían verlas después y pues eso sería todo, básicamente. Y ya nada más para cerrar el enfriamiento, como les había comentado, para ir cerrando esta frase de Jan Gehl en su último libro, Ciudades para la Gente, escrito en el 2010. Él ya está muy grande ahorita, todavía está vivo, pero bueno, es un arquitecto y urbanista danés que dijo, First we shape the cities, then they shape us. A mí me gusta esta frase porque de alguna manera yo ya la veía, pero me gusta mucho por su traducción, pues. Digo, aunque su traducción sería, ellas nos dan forma y más bien nosotros les damos forma y ellas nos dan forma a nosotros. A mí me gusta esta traducción que sería, la ciudad que creamos nos termina creando, porque ahí también se puede entender esta idea de la ciudad en la que creemos, ¿no? Eh, pero bueno, esta idea básicamente tiene que ver con nuestro rol en las ciudades y los entornos en los que vivimos, que de alguna manera nos dota de sentido eso que hacemos, ¿no? Eh, de alguna manera el espacio que habitamos es un reflejo de nosotros y cómo vamos a intervenirlo, pues para que realmente nos represente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a habitar? ¿Y cómo vamos a hacer nuestra ciudad? Y bueno, simplemente para recapitular un poco de todo lo que acabamos de ver, en el calentamiento vimos esta frase de Heidegger, que la penuria del habitar no es la falta de vivienda, sino que debemos de aprender a habitar. Después vimos la diferencia entre el desarrollo inmobiliario, como se conoce generalmente, y el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Espero que ya lo tengan más claro. Vimos el contexto y la situación de la vivienda en México, cuál es el problema y la pregunta que es clave de básicamente cómo vamos a implementar la sostenibilidad en los proyectos.
Vimos el objetivo del curso o los objetivos del curso que tenía que ver con generar conocimientos, generar un proyecto y desarrollar una red de colaboración. Vimos la importancia de esto, que porque hay cambios en políticas de vivienda, porque es la manera en que vamos a vivir en los espacios que nos vamos a desarrollar. Y esta visión o hipótesis que es la sostenibilidad no solamente es posible, sino que multiplica el valor de los proyectos que desarrollamos. Vimos lo que vamos a ver durante las 5 clases de teoría y 5 clases prácticas del curso. Y finalmente cerramos con esta frase que acabamos de ver de las ciudades que creamos nos terminan creando. Y ahora, simplemente, ¿por qué veo valioso tomar este curso? Porque aprenderemos toda esta teoría y esta metodología práctica para desarrollar proyectos que generan valor real. Conectaremos con otros profesionales del sector, aterrizarás un proyecto inmobiliario real, tendrás tendrán acceso a las lecturas y herramientas. Cada clase tiene una lectura recomendada antes de iniciar, como esa de Heidegger, que les comenté. No solamente sería una por clase, pueden ser varias, y pues que claramente serían parte de esta sociedad que busca desarrollar proyectos habitacionales sostenibles y rentables de común hábitat. Se dirige a, digamos, a los profesionales de la construcción, pero también a cualquier persona interesada en el tema del desarrollo inmobiliario, básicamente. ¿Y qué es lo que incluye? Pues primero una carta de bienvenida a la sociedad, ligas de acceso a las lecturas, como les decía, las sesiones grabadas, un diploma emitido por mí. No sé qué tanta validación tenga, pero bueno, tendrían un diploma por parte de Común Hábitat. Tendrían una membresía, digamos, de por vida a la red colaborativa, que esperemos que crezca y crezca con el tiempo. Tendrían descuentos para futuros trabajos eh, realizados por nosotros. También descuentos a algunas herramientas, por ejemplo, las de evaluación de proyectos, otros cursos u otros eventos. Y tendrían la oportunidad de colaborar con Comuna y otros profesionales. Esto es lo que vale el curso actualmente. Sin embargo, por ser, digamos, este precio, digamos, de lanzamiento, la primera clase que doy, eh, tendría este precio de 1,237 pesos. Sin embargo, también a las personas que paguen antes del 25 de abril, a las 12 de la noche, digamos, tendría este precio de 989. Esto como agradecimiento, pues, para yo también poder organizarme, digamos, a- en el desarrollo de este curso. Digamos, este precio es un día antes o justo antes de empezar, digamos, el curso. Yo les daría acceso y este precio es antes del 25 de abril. Las clases, como les decía, serían los miércoles. Estoy entre 6 y 6:30 p.m. De hecho, aquí sería como ya dependiendo de aquellos que se metan al curso, y los sábados a las 11 a.m. Empezamos el miércoles 30 de abril y para aquellos que se inscriban, haremos este grupo de WhatsApp y pues básicamente. Ahora pasaremos a esta mesa de dudas y mesa redonda. Simplemente ahorita les pediría nada más 2 minutos cronometrados para, para que también ustedes vayan al baño o tomen agua, lo que quieran, y me tienen aquí de vuelta. ¿Les parece bien? Bueno, Muchas gracias, sí. vale, vale. Ahorita nos vemos y pasamos a la mesa de dudas y
¿Qué hay? ¿Cómo andan? Ya de vuelta. 2 minutos temporizados. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal les pareció? ¿Hay alguna duda respecto al curso? Respecto a las ideas que se compartieron. Está chido, puras ideas muy frescas, la verdad. Gracias, gracias. Y la verdad es que sí, ha sido como un trabajo ya de tiempo. Digo, no sé, creo que varios de aquí ya me conocen. Qué chido que estén por aquí, pero sí ha sido un intento de aterrizar muchas de las ideas que me mueven, entre ellas, por ejemplo, las del foro, platicar, imaginar esta ciudad y esta intención de crear espacios que realmente agreguen valor a la ciudad, más allá de agregar valor individualmente, ¿no? Creo que sí es posible que esto se complemente. Sí, me parece bueno el objetivo del curso y de la empresa, porque es como Creo que no te construir. oigo muy bien, Lucero. Vale, no, no te preocupes, Lucero. Si quieres, sí, va, coméntalo en el chat. No sé si alguien más tenga ahí algún comentario, alguna duda. ¿Qué tal, Inge? Buenas. Ay, disculpa que no haya podido estar al final de tu curso. Me tuve que mover rápido. Ya, ya, no, no te preocupes. ¿Qué fue? Oye, ¿la grabación la vas a subir a algún lugar? Sí, 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 lo voy a subir. Voy a pasarles por ahí el link. La verdad es que Ajá. se me pasó grabarlo desde el inicio, pero bueno, a ver, creo que grabé lo más importante, que es la clase muestra, y bueno, por ahí la subiré. Y la intención es, digamos, publicarla y también darle difusión para que más personas puedan sumarse, digamos, a esta red de colaboración. Ok. Sí, a mí sí me gustaría participar. Lo que no escuché eran los costos. Va, te los comparto brevemente. Digamos, este es el precio normal, digamos, por ser el primer curso que se va a dar, tiene este precio de Ajá. 1.237, pero para aquellas personas que se metan, digamos, antes del viernes 25 de abril, tiene un precio de 989 pesos. Va, yo sí, sí me inscribo. Ahí está la cuenta, ¿verdad? Déjame, saco captura de eso. Sí, igual, yo creo que por ahí les mandé mensaje, correo a los que están aquí. Si no, cualquier cosa, escríbanme o escríbanme por ahí por el chat y yo me pongo en contacto con ustedes. Órale, va que va. Eh, y ya vi, Giselle, si pudiera, la intención también es compartir el video. Creo que es más completo, pero si pudiera compartirlos. Igual eso sería, te lo comparto a ti personalmente. Súper. ¿Alguna otra duda, comentario?
¿Ya me pueden escuchar? Sí, Ok, bueno, solo quería comentar que me parece muy bien el curso y como el objetivo, ¿sí se me escucha? sí, sí. Sí. Bueno, el objetivo de construir para crear como espacios conscientes y cómo nos afectan en el presente y en el futuro. A nosotros como, sí, como a personas que habitamos los espacios, pero también a nuestras futuras generaciones. Y bueno, sí, desarrollar estos proyectos desde el inicio de cómo puede ser rentable, pero también sustentable. Ah. Sí, la intención es justamente esto, que se aprenda por lo menos lo básico. Sé que es muy interdisciplinario aquí, no solamente hay arquitectos, ingenieros, edificadores, también abogados veo, eh, que por lo menos entiendan lo básico para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Eh, pues sí, y al final de hecho, una de las intenciones de este concepto de desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable es que se descentralice la producción. Aparte de que ahorita, hoy en día, muy pocos desarrolladores en México son los que construyen, digamos, la parte masiva de viviendas, pues la idea es como dotar de herramientas a más personas para que más personas puedan dotarse de esos espacios o los espacios en los que viven. Esa es la intención también de este curso. Fernando, quisiera también comentar, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me parece muy interesante el contenido y sobre todo que pues de unos años a la fecha han surgido conceptos totalmente que mueven el paradigma del diseño urbano, que mueven el paradigma de la movilidad y de cómo hacer proyecto de ciudad. Y en ese sentido es, la verdad, muy interesante y refrescante que este curso se ofrezca sobre todo para empezar una cultura aquí en San Luis Potosí orientada hacia ese tipo de cambios en los paradigmas, porque desafortunadamente vemos que hay pocos desarrollos que se preocupan en diseñar conforme a este tipo de nuevos paradigmas, certificaciones, escuchar hablar de plantas bajas activas, escuchar hablar de movilidad sostenible o de proyectos sostenibles, pues la verdad trae una esperanza nueva, sobre todo en lo que empecemos a ver aquí en San Luis. Entonces, yo te felicito y la verdad, pues dispuesto también a participar. Súper, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, la verdad, si no hay más comentarios, simplemente agradecerles. César, por ahí, ¿quieres decir algo? No, no, no. Simplemente agradecerles a todos por su tiempo. La verdad es que, pues sí, como bien dice Rodolfo, creo que sí es importante y relevante empezar a ver nuevas, digamos, visiones o perspectivas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y también tener en cuenta que esto no solamente es eh, por bondadosos o cualquier cosa, sino que se vienen cambios en materia de vivienda y que será necesario buscar nuevos diferenciadores o cosas que agreguen valor a los proyectos que desarrollamos. Y pues sí, como les decía, también encontrar un propósito más allá de solamente lo que hacemos como arquitectos o como desarrolladores de nuestra ciudad, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si no hay ningún otro comentario, pues espero verlos por ahí en el curso y que inviten también a otras personas. Por ahí les compartiré el link de esta grabación. Y pues nada,
Muchísimas gracias a todos. Estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Cuídate, buenas noches. Gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Buenas Gracias. noches. Nada, bye. Gracias.